con estas últimas dos clases. Por aquí esto. Listo. Bueno, entonces la vez pasada habíamos quedado en el diseño de la viga T. Y lo último que quedó pendiente fue realizar la verificación, pues, de nuestra cuantía máxima. ¿Listo? Vamos a verificar nuestra cuantía máxima. Necesito abrir otra pantalla por acá. Vamos a comenzar este aquí arriba. Listo. Aquí. Listo. Entonces vamos a decir que la fórmula de cuantía máxima para una viga T viene dada como ρ sub T, que es la cuantía máxima para una sección rectangular, más una relación entre ρ sub T y la cuantía balanceada de la sección multiplicada por la cuantía de las aletas. Entonces, para resolver esto tenemos que definir qué es ρ sub T. Entonces, la cuantía máxima de una sección rectangular. Eso ya no la sabemos de memoria. Podemos decir que la cuantía máxima es 0.85 por beta 1. Todo eso multiplicado por f'C sobre fy y para el caso de nuestra norma por 3/8. Recuerden que esta parte de aquí, del 3/8 cambia para el ACI 3, 18 y 19, ¿no? Esta parte. Listo. Metamos nuestros valores, 0.85 por beta 1, que beta 1 para un concreto ese concreto que estábamos manejando era de 21, entonces es 0.85, ¿sí? Multiplicado por 21.1 sobre 420 multiplicado por 3/8. Esa es la cuantía máxima de una sección de concreto. Entonces estamos hablando de 0.85 por 21.1 por 3 dividido entre 420 dividido entre 8. Eso me da 0.0136111. Y esa es la ρ sub T que vemos en esa ecuación. Luego viene algo que se llama la cuantía balanceada. ¿Alguien me puede decir cuál es la cuantía balanceada de una sección? Yo estaba por allá en una de las presentaciones, una fórmula chiquitica. Es que no me la sé de memoria. Yo la tengo por aquí. Profe, Dime. es 0.85 Ujú. F' sub C sobre Fy por beta 1 por, y entre paréntesis, 600 sobre 600 más Fy. Más FY. Listo. Entonces reemplazamos nuestros valores. 0.85 en beta 1, 0.85 por 21.1 por 0.85 dividido entre 420 y todo esto multiplicado por la relación entre 600 sobre 600 más 420.
Entonces esa cuantía balanceada, ajá, me está dando 0.02135. Fíjense, la cuantía máxima y la cuantía balanceada pues dependen netamente de las propiedades de los materiales, nada más. ¿Listo? Y ahora vamos a determinar qué es ρF. ρF va a ser la cuantía de las barras de refuerzo correspondientes al refuerzo de las aletas. ¿Sí? Entonces, revisando lo que habíamos encontrado la vez pasada, por aquí yo había calculado un RO de aletas. Véalo, aquí está. El área de la aleta debe ser 1068 milímetros cuadrados. ¿Listo? Ese era el área de refuerzo que habíamos puesto por la parte de compresión de las aletas. 1068 milímetros cuadrados. Entonces, voy a ajustar esto por aquí. Puedo decir que la cuantía va a ser el área de la aleta dividido entre B' por D. Este B tiene que ser el B del nervio. ¿Ya? Vamos a distribuir el refuerzo correspondiente a las aletas en el nervio. Entonces esto eran 1068 sobre 300 por el D que eran, si no estoy mal, eran 440. Y eso nos da 768. Esa es la cuantía de la F de las aletas. Entonces mi cuantía máxima para una sección T, para esta sección T, vendría siendo 0.03611 más 11 sobre 21,35 y todo esto multiplicado por la cuantía F, 0.018768. Listo. Y eso me da, ¿cuánto les está dando a ustedes, muchachos? Cero punto cero cincuenta y cinco. Me da 0.255. Listo. Entonces, el área de refuerzo de mi diseño, recordemos que era 1068 por la parte de las aletas, más, no me acuerdo cuánto era el otro, el del alma, era 1068 por parte de la aleta y 1007 por parte del alma. ¿Ya? Entonces vamos a ver por acá. Tenemos 1068 más 1007 del alma. Y esa es la cuantía que vamos a colocar en nuestra viga T. Estamos hablando de 20,75 milímetros cuadrados. Que podemos colocarlo como 2 barras de 1 pulgada más 2 barras de 1 1/8 de pulgada. ¿Listo? Si hacemos el área real, estamos hablando de 2305 milímetros cuadrados, que son mayores a lo requerido, ¿ya? Entonces la cuantía de mi viga pues va a ser esa área real
sobre el área del nervio, sobre 300 por 440. Eso me da, dividido entre 300 dividido entre 440, 0.01746, que efectivamente pues es menor a mi cuantía máxima. Listo, esa es como la única verificación que deberíamos hacer en este tipo de Bigate. Y con eso ya pues cerramos nuestro diseño del refuerzo principal. Entonces, haciendo un recuento de lo que tenemos, es una viga de este estilo con dos barras de 1 pulgada, voy a colocar como una cruz, y dos barras de 1/8 de pulgada. Y pues aquí viene su estribo de confinamiento, por aquí arriba vendrán algunas barras y listo. Estas barras superiores puede ser pues por cuantía mínima, no importa, porque no las estoy requiriendo para nuestro ejercicio. Voy a revisar cómo era el ejercicio. Un momentico, voy a cambiar a esta diapositiva. Sí, era una viga continua. Ya. Ahora, pues sobre el nervio, aquí en la aleta, como esto es continuo, ¿no? Fíjense que esto es nomás un pedazo de una losa. Esto sigue, uy, sigue por acá, ahí por allá. Y van a haber otros nervios por acá. Yo tengo que diseñar estos tramos intermedios. Si estoy hablando desde aquí hasta aquí. Estas zonas entre nervios y aletas, pues yo tengo que diseñarlas por flexión. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo hacer? Supongo una viga aquí pequeñita, simplemente apoyada, con una carga por metro lineal. ¿M? Y calculo unos refuerzos que irían ubicados en este sentido. Perdón, por acá abajo y por aquí arriba. ¿Sí? Bueno, ahorita no nos vamos a enfocar en ese refuerzo porque lo vamos a ver cuando veamos losa. Cuando veamos losas, miramos cómo calcular ese refuerzo. ¿Sí? Si tuviéramos una viga sola, pensemos algo de este estilo. Y a esa viga le hemos diseñado aquí un refuerzo. Pues según sus requisitos, esto va a tener unos estribos. Y si mi carga está distribuida en esta disposición, ¿cierto? Aquí en mis extremos, a partir de este punto, se configura un voladizo. Entonces yo debería diseñar un voladizo y colocarle unos refuerzos por aquí superiores para tener finalmente mi T completamente armada. ¿Listo? Entonces pues es un voladizo, calculan el momento máximo. ¿Mm? Sí, momento máximo. Y hacen un diseño en este punto que es el punto crítico de acá arriba. Y ahí colocan su refuerzo de lado a lado. Ese sería como lo que nos haría falta. En vista a profundidad, se vería algo hacia allá, algo así. Y pues aquí para allá una serie de refuerzos de ese estilo. Ahí hacia el infinito, hacia hasta en la longitud de la viga. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que nos haría falta si la viga fuera T aislada? Bueno, listo. Con eso cerramos el tema de viga T para que lo puedan revisar y pues prepararse para nuestro examen. Y vamos a comenzar con el último tema de este primer corte, que es deflexiones. Entonces voy a generar uno nuevo. Sí.
Entonces vamos a estudiar deflexiones si nadie tiene preguntas de Bigate. Mm, ¿Qué sucede? Nosotros vamos a tener elementos que es normal que presenten algún tipo de, pues, de deflexión, ¿no? Sí, eso lo vimos muchísimo por allá en análisis uno, en análisis 2, que venía cualquier tipo de carga y debido a esa carga, pues nuestra estructura presenta una figura deformada. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que limitar esas deformaciones. ¿Por qué? Por varias condiciones, digamos, por condiciones de seguridad para los usuarios y más que todo por condiciones de funcionalidad del sistema de concreto. Entonces, parémonos en este punto y hagamos un corte de nuestra viga. Vemos lo que tenemos acá al lado. ¿Qué vamos a esperar? Que esos puntos acá abajo, en la parte inferior, se encuentren atracciones tan altas que nuestro concreto va a empezar a presentar unas fisuritas por acá para lograrse acomodar a esas deformaciones. Esas fisuras no son malas. Es decir, es normal que una estructura en concreto presente fisuración, muchas veces es imperceptible. El problema es cuando ya se empiezan a agravar y a generarse fisuras un poco más grandes de lo normal. ¿Sí? Entonces, se tiene un procedimiento para el cálculo de estos estados de fisuración y buscar la forma de prevenir que debido a esa fisuración empiecen a ingresar por estas grietas, por estas fisuras, materiales que puedan corroer nuestro acero y generar una discontinuidad en nuestra viga. Cuando ya la viga tiene una discontinuidad por corrosión, prácticamente nuestro sistema de flexión no está funcionando, porque va a haber una parte donde no hay transmisión total de las cargas. ¿Listo? Entonces, para eso, pues la norma tiene unas condiciones de deflexión. Vamos a entrar a ver la presentación porque necesitamos hablar un poquito de eso. ¿Listo? Entonces, por aquí estábamos con las deflexiones. Entonces la norma dice muy claramente que los elementos de inflexión deben diseñarse para la rigidez adecuada y limitar la deflexión que pueda afectar adversamente condiciones de resistencia y funcionamiento. Entonces, claro, si empiezan a aparecer fisuritas y empieza a ingresar material que va a generar corrosión en mis barras, tenemos un problema de resistencia, ¿no? Y si tenemos deformaciones excesivas, pues podemos tener por aquí condiciones de funcionalidad. ¿Ya? Vamos a tener problemas por cualquiera de las dos situaciones. Entonces, ¿qué tiene la norma? La norma tiene una tablita, que es la tabla C95 y la CR95. Entonces, ¿qué dice esa tabla? Usted con esto puede encontrar espesores mínimos de vigas o de losas armadas en una dirección. Si su viga tiene esta altura mínima, usted puede omitir el cálculo de deflexiones. Si su viga tiene una altura menor a la que aparece en esta tabla, tiene que hacer un análisis de deflexiones inmediatas y deflexiones a largo plazo. ¿Ya? Entonces está su viga. Deflexiones inmediatas son causadas por mayoritariamente sus cargas muertas y un porcentaje de la carga viva. Entonces llega a su estructura, ustedes funden allá su viga, descimbran y su viga empieza a resistir cargas en ese preciso instante. Todas esas cargas son cargas permanentes que van a estar durante toda la vida útil de la viga. ¿Ya? Con el tiempo podemos tener cargas, otro tipo de cargas adicionales permanentes, que pues van a inducir una determinada deflexión en nuestra viga y va a dejar una zona superior sometida a compresión
em, prolongada, es decir, durante toda su vida útil, esta parte superior va a estar sometida a compresión en la viga. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? Esa carga de compresión prolongada lo que nos genera es algo en estas zonas que se llama el fenómeno de Crip. ¿Recuerdan que habíamos hablado de eso? Fenómeno de Crip, que son deformaciones permanentes que son irrecuperables. Pues por eso es tan importante analizar todo esto. Entonces la norma colombiana dice, listo, las deflexiones inmediatas se calculan según la teoría elástica, tomando en consideración los efectos de fisuración y el refuerzo en la rigidez del elemento. ¿Qué quiere decir eso? Que para calcular nuestras deflexiones nosotros podemos emplear un análisis elástico. ¿Sí? No hay que entrar a análisis de segundo orden, plástico, no, nada de eso. Un análisis elástico de su viga. Entonces la norma dice, bueno, recuerden que las deflexiones, si nos devolvemos a la diapositiva de deflexiones, fíjense que todas dependen de E por I, 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 E por I y E por I. Dependen del material y de la inercia de la sección. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si mi elemento está en flexión pura, pero esta parte de acá yo ya la tengo fisurada, ¿cierto? Que es lo normal, lo que yo espero. En esta sección transversal, si hago un corte, lo que yo voy a obtener es una sección de concreto que va a permanecer elástica y una sección por aquí fisurada. Todo este concreto de la parte inferior deja de funcionar. Ya no aporta rigidez a la estructura, no aporta inercia. Entonces tenemos que calcular una inercia crítica. ¿Qué es la inercia crítica? La inercia crítica es considerar un bloque de compresiones en el concreto y el refuerzo de su viga, despreciando el resto de material. Esto es lo que llamamos la inercia crítica de la sección. Pero aún así sigue siendo un poco exagerado, ¿no? Digamos que bien o mal todo este concreto que tenemos por aquí intermedio algo aporta. Entonces tenemos otra que es la inercia bruta, que es la inercia total de su sección. Entonces la norma dice, listo, haga el análisis elástico, pero la inercia que usted calcule va a ser una inercia intermedia entre la inercia fisurada y la inercia no fisurada. Va a ser un valor entre I sub G e I sub crítico. ¿De qué depende eso? Pues del momento que esté actuando en su sección. Si el momento es tan alto que esta fisuración es muy elevada, pues vamos a tender a obtener una inercia crítica. Si el momento es muy bajo y la fisuración es baja, vamos a tender a obtener una inercia bruta de la sección. Pues, ¿de qué depende eso? De la relación entre el momento crítico de fisuración y el momento actuante. Bueno, entonces el momento actuante es debido a cargas de servicio en etapa de deflexiones. Y el momento crítico lo podemos calcular con esta expresión de acá como el esfuerzo de fisuración por la inercia bruta sobre la distancia de la fibra más traccionada. ¿Qué desconocemos de acá? Pues el esfuerzo de fisuración, que creo que ya lo hemos visto alguna vez en la clase. Listo. ¿Qué sucede? El ACI 318 tiene un par de cambios referente a eso. Resulta que estos, voy a meter por aquí una explicacióncita un poco rápida de más o menos cuál es el cambio en el ACI 318. Se pusieron a estudiar más o menos en el 2005 las deflexiones en distintos tipos de elementos con distintos niveles de refuerzo y encontraron que cuando hacían el análisis para losas, eh, con bajo refuerzo. Cuando hacían el análisis de losas para bajo refuerzo, pues las deflexiones no estaban coincidiendo con lo que se tenía en la, con la fórmula que teníamos aquí en la norma, con esta de acá. Entonces esta ecuación no aplicaba para losas con bajo refuerzo. Entonces, ¿qué sucedía? Pues teníamos que
hacer una serie de investigaciones para lograr determinar una expresión que en realidad se ajuste a los resultados que estábamos obteniendo. Mm, Inicialmente, esta fórmula que vemos aquí de la NSR10 es basado en el modelo de deflexiones de Branson. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Branson? Branson decía, bueno, la inercia de su sistema va a ser una combinación de dos inercias. ¿Mm? Una inercia bruta y una inercia crítica. Y pues dependiendo del aporte de cada una de ellas, pues vamos a tener una inercia de la sección. Ese era el modelo de Branson, un modelo en paralelo, donde ni la inercia bruta ni la inercia crítica influían la una en la otra. Entonces, en el año 2005, el ingeniero Bischoff, vamos a ver si lo pronuncié bien, propuso un sistema diferente. Bueno, dijo, bueno, para esos elementos que son poco reforzados, vamos a cambiar la inercia de un sistema de paralelo a un sistema serie, donde ambas inercias afectan en proporción la una a la otra. La suma de estas inercias en serie la podíamos calcular, que alguno vio por allá circuitos y todo eso, em, como una expresión combinada, perdón, en el nuevo ACI 3 dice, uy, no guardaron los cambios, fue madre. Ah, no guardamos los cambios. Bueno, entonces, ¿qué decidió el código con esa nueva fórmula de Bischoff? Dijo, bueno, listo. Cuando tenga losas y vigas preesforzadas, ¿sí? Los cálculos de deflexión los va a hacer con la fórmula que veníamos manejando. ¿Mm? Inclusive creo que le colocaron un cubo, eso ahí está. La misma fórmula va a aplicar solamente para elementos preesforzados. ¿Sí? Dijo, bueno, cuando tenemos elementos no preesforzados, a menos de que se obtenga por un análisis más completo, esa inercia se va a calcular de la siguiente forma. Cuando el momento actuante sea menor a 2/3 del momento crítico, va a ser la inercia bruta. Y cuando el momento actuante sea mayor a 2/3 del momento crítico, va a ser esta expresión de acá, que incluye pues unas modificaciones ahí para no toma todo el momento crítico, sino 2/3. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, usted tiene un momento crítico. Nuestra fórmula anterior, ¿m? O sea, la que es vigente por NSR10, nos dice el momento actuante va a ser una porción de todo el momento crítico. ¿Ya? En esta nueva versión de la CI le está metiendo un factor de seguridad de 2/3. ¿Sí se fijan? Entonces, eso lo que busca es generar que las deflexiones den valores un poco más grandes, ¿sí? Y más aproximadas al comportamiento real. Bueno, entonces, bueno, como estamos en Colombia, pues obviamente este curso es basado en NSR10, o sea que para nosotros, para nuestro curso, sigue rigiendo esta metodología. Pero muy probablemente, cuando salga la 20, vamos a estar trabajando con esta ecuación de acá. Simplemente cambian un poco los órdenes mm, de los valores, ¿sí? Cambian el orden, pero pues la aplicación es la misma. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Y aquí en el comentario de la CI 318 dice, bueno, la aproximación para el momento ha demostrado que lleva resultados de deflexiones muy precisas para cierto intervalo de cuantías. ¿Listo? Por aquí dice, reduce el momento de fisuración efectivo para tener en cuenta una resistencia reducida a la tracción del concreto durante la construcción que puede llevar a fisuración. Bueno, y aquí en este pueden encontrar toda la descripción cuando entre en vigencia el nuevo artículo de la norma. Eso es para deflexiones inmediatas. Cuando tenemos efectos de deflexiones a largo plazo, tenemos que multiplicar esas deflexiones inmediatas pues por un factor lambda
delta, que lo podemos calcular como, esta creo que es sí, la letra sí sobre 1 más ρ'. ¿Y qué es ρ'? La cuantía superior calculada en la mitad de la luz y en el apoyo en voladizos. Entonces es como la cuantía de refuerzo a compresión, básicamente. Si el elemento no tiene refuerzo a compresión, pues esto vale cero. ¿Listo? Y ese factor sí es un factor dependiente del tiempo para cargas sometidas. Entonces, pues tenemos, si la carga va a estar sometida a 5 años o más por diseño, tenemos que multiplicar por 2 esas deflexiones. Si es un año, 1.4, si son 6 meses, 1.2, si son 3 meses, 1. Y hay una tablita, una gráfica, donde podemos interpolar para el valor de mes, dependiendo del número de meses de carga sostenida, podemos obtener un valor de mayoración. ¿Listo? Esas deflexiones que calculemos tienen que ser menores a las que aparecen en la tabla C95 de la norma. Entonces, pues ahí hay unas condiciones, digamos, para cubiertas planas que no soporten ni estén ligadas a elementos susceptibles a daño por deflexiones, L sobre 180. Para entrepisos, L sobre 360. Para entrepisos que estén susceptibles de sufrir daños por deflexiones grandes, por ejemplo. Y aquí no susceptibles, entonces pues hay unos límites de deflexión que tiene la norma. La idea es verificar que esos límites se estén cumpliendo pues a lo largo de nuestra vida. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplito como para clarificar un poco esto, es mucho tema. Entonces vamos a hacernos un ejemplito en estas dos clases. Regálenme un segundo. Mm, listo. Ahí están viendo la pantalla del tablero. Sí, señor. Bueno, listo. Vamos a hacer un ejemplito bien, bien sencillito. A ver, ¿dónde tenía ese ejemplo? Entonces vamos a tener una viga de concreto. Mm, Y esa viga va a tener unas barritas de refuerzo. Vamos a colocarle 5 barras número 5. ¿Sí? Y van a estar espaciadas, bueno, va a tener un ancho de 0.3 metros y una altura estructural de 0.5 metros es el D, y el recubrimiento desde el eje de la barra va a ser 0.05 metros. Esa es nuestra viguita. Am, la viga, además de su peso propio, ¿sí? Va a tener una carga muerta sobreimpuesta de 10 kilonewton por metro. Y vamos a colocarle una carga viva de 4.2 kilonewton metro. El concreto va a ser de 21. F'C21. El acero 420 megapascales. Y vamos a colocarle simplemente apoyada en una longitud de 6 metros. Entonces vamos a calcular.
las deflexiones. Vamos a hacer el análisis de nuestra viga, a ver si nos cumple criterio de deflexiones. Entonces lo primero es, vamos a verificar que esté dentro de los límites de altura que nos da la norma. Entonces la norma por acá nos ponía esta tabla. Y esta tabla nos determina pues la altura mínima que tiene que tener una viga para evitar el cálculo de deflexiones. Listo. Mi viga está simplemente apoyada. Es una viga, entonces entramos a la parte de vigas simplemente apoyadas. Decimos que la altura mínima debería ser L sobre 11. L que es la longitud entre apoyos. Entonces la altura mínima debería ser 6 metros sobre 11. En este caso estamos hablando de 0.54 metros. Mi viga tiene 0.55. Entonces, si yo fuera exigente con la norma, diría no calculo deflexiones, porque pues estoy 1 centímetro por encima de lo que me pide la norma. ¿Ya? Entonces puedo omitir el cálculo de deflexiones. Para nuestro ejercicio, pues vamos a suponer que no cumple. Bueno, ¿sí está claro eso? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, eh, vamos a calcular entonces qué pasa en nuestra viga. Vamos a ver si la viga se está agrietando o no lo está haciendo. ¿Listo? Entonces vamos a calcular. Vamos a definir el agrietamiento. Para definir el agrietamiento tengo que calcular cuál es el momento de agrietamiento, que lo calculo como el esfuerzo por la inercia bruta de mi sección sobre el Y, atracción. Listo. Este esfuerzo de fisuración lo puedo calcular como 0.062 lambda raíz de F'C multiplicado por la inercia de la sección. ¿Sí? Pues la inercia de la sección tiene que ser la inercia bruta, la inercia total de mi sección, como si no hubiera fisuración. ¿Ya? Entonces la voy a colocar en metros, bueno, en metros a la 4. Entonces sería la base por la altura al cubo sobre 12. Y todo dividido entre y sub t. ¿Qué es y sub t, muchachos? La distancia del eje neutro. Correcto. Entonces y sub t va a ser la distancia del eje neutro a la fibra más traccionada. ¿Ya? Como esta es flexión simple, ¿no? Se va a deflectar de esta forma. La fibra más traccionada se va a encontrar en la parte de abajo. ¿Sí? Para este caso, como la sección pues se supone que ahí en este punto está sin fisuración, entonces pues ese y sub t sería la mitad de la altura de la viga, es decir, 0.55 sobre 2. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo de fisuración, tengo que, espérenme un segundo porque esto creo que toca meterlo en megapascales. Sí, señor. Aquí voy a meter el F' en megapascales, entonces sería 0.62 por la raíz de 21 multiplicado pues por la inercia bruta sobre Ustedes ya lo saben cómo va ahí. Listo. ¿Cuánto nos daría? 0.62 por raíz de 21. Eso sale en megapascales. Esto está en Profe, una megapascales. pregunta. Dime.
Ahí no haría falta el lambda. Sí, pero es concreto de peso normal. Recuerda que lambda es concreto liviano 0,75, concreto normal 1. Entonces, por lo general nosotros concrético normal, no hay problema. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, Una dime. pregunta. Ujú. ¿Por qué en este caso se escogió la tabla CR95 y no la C95? Digamos que como tal no especifica los muros ni nada de eso. Exacto, no especifica nada de eso. Si yo no sé qué especifica, pues mi consejo es tomar la más crítica, que es la CR95. Esa es la más crítica de las dos. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, ojo porque si esto está en megapascales, para multiplicarlo por esto, tengo que multiplicarlo por 1000 para que me quede en kilopascales. ¿Listo? Entonces esto tengo que pasarlo a kilopascales. Entonces esto sería 0,62 por la raíz de 21 por 1000. Ujú. Y eso multiplicado por la inercia, por punto 3 por punto 5 al cubo, dividido entre 12, y todo eso dividido entre punto 55 dividido entre 2. Entonces estoy obteniendo un momento de fisuración de 32,3 kilonewton por metro. Entonces, si en mi viga, en algún punto de la viga, de inicio a fin, tengo un momento de fisuración mayor a este, un momento actuante, perdón, mayor a este, pues estamos llevados. ¿Ya? Entonces, si lo supera, tengo que usar inercia efectiva, según la norma. Si no, si el momento actuante es menor al de fisuración, puedo usar inercia normal. Entonces vamos a ver solo por carga muerta. Solo por carga muerta, a ver cuál es el momento actuante por carga muerta. Recuerden que esto tenemos que hacerlo en condiciones de servicio, entonces no voy a mayorar la carga muerta. Entonces voy a decir, la carga sobreimpuesta son 10 kilonewton metro. Y a eso pues tengo que sumarle el peso propio. Entonces el peso propio sería 0,3 por 0,55 por 24. ¿Sí? Ese sería el momento. Momento. Eh, Perdón, esa sería la carga actuante. El momento máximo para esta viga, para una viga simplemente apoyada, es WL al cuadrado sobre 8. ¿Ya? Entonces vamos a calcular con solo carga muerta cuál es ese momento. Entonces sería la carga W sin mayorar por L al cuadrado sobre 8. ¿Listo? ¿Eso cuánto nos está dando? Sería 10 más 0,3 por 0,55 por 24. Multiplicado por 36 dividido entre 8 me da 62,82 kilonewton por metro, que es mayor al momento de fisuración. Conclusión, tengo que usar inercia efectiva. ¿Listo, chicos? ¿Sí está claro eso que estoy haciendo ahí? Estoy verificando si calculo o no deflexiones. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, em, vamos a aprender a calcular esa inercia efectiva. Entonces, inercia efectiva. ¿Cómo calculamos inercia efectiva? Entonces todos nos acordamos muy bonito ese tema por allá, algo que se llamaba sección transformada, ¿cierto? Por allá en ¿cómo es que se llama ese curso? Resistencia a materiales o mecánica de sólidos. Entonces decía, listo, si ustedes tienen una sección de concreto fisurada, ¿no? De este estilo, ustedes pueden transformarlo a una sección de concreto equivalente de este estilo. ¿Mm? Donde esto de arriba sigue siendo concreto y esto de aquí es un factor n, un módulo de sección, por
el área de acero. Y en base a esta función, a esta gráfica, usted calcula su inercia fisurada. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que definir qué es N. N es la relación modular o sea, es la relación modular. ¿Listo? Entonces, la relación modular va a relacionarme el módulo de elasticidad del elemento que cambia sobre el módulo de elasticidad del que se mantiene. En este caso, ¿qué quiero hacer? Quiero pasar el acero a concreto. Entonces arriba voy a tener el módulo del acero y abajo el módulo del concreto. ¿Cuánto es el valor del módulo del concreto, muchachos? $4,700 por la raíz de la resistencia del concreto, ¿no? Exacto. Entonces, si metemos 21 megapascales, estamos hablando de 21.538 megapascales. Y el módulo de elasticidad del acero, ese sí es como, no lo sabemos mejor que la cédula. 200.000 megapascales. Entonces, mi relación modular para este ejercicio sería 200.000 sobre 21.538. Dividido entre 21.538. Estamos obteniendo una relación modular de 9.28. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar toda una sección transformada de la siguiente manera. Vamos a tener una porción de concreto que está a las compresiones y una sección transformada de acero que está a las tracciones. Listo. Mm, 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 mm. Bueno, entonces vamos a calcular ciertas cositas aquí que necesitamos. Listo. Entonces, este punto de acá es lo que yo voy a denominar como el centroide o el eje neutro de mi sección. Vamos a determinar cuánto sería ese eje neutro para que mis fuerzas estén pues en equilibrio, ¿no? El ancho B de esta porción del concreto, eso no ha cambiado, siguen siendo 0.3. Esta va a ser una altura X y esta es una altura D. Porque así transformemos el acero, no vamos a cambiar la posición de su centroide con respecto a la figura. ¿Ya? Esta figura de aquí arriba pues va a tener un área que sería 0.3, que es la base, por X, que es la altura, y este de aquí abajo va a tener un área que la voy a llamar área transformada, que va a ser igual a N por el área original de acero. Entonces el primer objetivo de esto es calcular cuál es la posición de ese eje neutro y cuál es esa altura X. ¿Ya? Esa altura X yo la puedo determinar con un equilibrio de momentos. Puedo decir que las áreas que se encuentren por encima de mi sección tienen que ser igual a las áreas que se encuentren por debajo de mi sección, con un momento de área. Entonces voy a decir, el área de la primera figura sería la base por la altura multiplicada por la distancia de su centroide a mi eje supuesto, a mi eje neutro. Entonces sería como X medios. ¿Sí? Esto tiene que ser igual al área de la figura que se encuentra por debajo del eje neutro, es decir, el área del acero transformado multiplicado
por esta distancia que sería d menos x. Listo, entonces vamos a reemplazar estos valores a ver. ¿Qué obtenemos? Entonces por esta parte sería 0.15x al cuadrado menos a sub s serían 5 barras de 5 octavos, creo que eran. Entonces 9.3 por la barra de 5 octavos que tiene un diámetro de ese diámetro. ¿Cuánto es el diámetro de la de 5 octavos, muchachos? Creo que el área, perdón, 199. Si no Sí, estoy señor. mal, por 199 milímetros cuadrados. Ujú. Multiplicado por el D, que en este caso eran 450, si no estoy mal. Voy a venir por acá. 500, el D eran 500. Entonces el D eran 500 menos X. Estoy manejando esto en milímetros, entonces voy a pasar este 0.15 a milímetros. Serían 150 milímetros. Listo. Y todo esto es igual a 0. Pues ahí puedo encontrar el valor de X que me satisface esa ecuación cuadrática. Entonces sería menos 9.3 por 5 por 199. Me está dando 147.47 milímetros. ¿Me confirman porfa si les da lo mismo? Bueno, y habiendo ubicado mi eje neutro, ¿sí? Sí, profe. Listo. Entonces, habiendo ubicado mi eje neutro, ¿sí? Ya lo ubiqué que está a 147.47 desde la fibra superior. Puedo calcular la inercia de mi sección respecto a ese eje. ¿Cómo sería? Entonces, la inercia crítica sería, según el teorema de Steiner, ¿sí? La inercia es la sumatoria de la inercia centroidal más el área por la distancia de su centroide al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué sucede? La inercia de las barras de abajo es tan bajita que nosotros podemos omitirla de la ecuación. Entonces nos quedaría simplemente la inercia del rectángulo, que sería 0. Hagámoslo en metros. 0.3 por x al cubo sobre 2, es decir, 0.147 al cubo sobre 2. Este es el área del primer rectángulo, más el área del rectángulo multiplicada por la distancia desde el eje neutro hasta el centroide del rectángulo al cuadrado, que sería pues simplemente x medios al cuadrado, 0.147 sobre 2 al cuadrado. Ese sería el aporte a la inercia del bloque superior. Y las barras inferiores sería más la inercia del acero inferior, que esto vale 0, es aproximado a 0, más el área de refuerzo inferior por la distancia, pero el área tiene que ser el área transformada, entonces sería n por as, es decir, 9.3 multiplicado por a sub s, que es 0.995 por 10 a la menos 3 metros, metros al cuadrado,
¿sí? Ese es el área, multiplicado por la distancia que es d menos x. D menos x sería 500 menos 147.47, estamos hablando de 352 metros al cuadrado. Y ese sería el valor de mi inercia crítica de la sección. Entonces, Profe, qué pena, es que no lo entendí o se me trabó el computador cuando usted dijo que por qué la inercia es cero ahí ese pedazo. porque aquí tenemos son unas barritas, ¿no? Y la inercia de esas barritas, esa es la inercia centroidal de cada figura. Entonces, si usted va y mira la inercia del circulito, tiene que calcular la inercia respecto al eje X. No me acuerdo cuánto es, la verdad, pero son valores muy pequeños. ¿Ya? Entonces, pues al ser valores tan pequeños, yo los puedo omitir de la ecuación y evitarme ese cálculo. Por eso es que las podemos quitar de la ecuación. Son casi cero. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Entonces, ¿cuánto les da esta inercia crítica, por favor? A mí me da 0.001468. 0.001468, listo. Metros a la 4. Comparemos con la inercia bruta. La inercia bruta es pues 0.3 por 0.55 al cubo dividido entre 12. La inercia bruta, estamos hablando de 0.00416 metros a la 4. O sea que esta inercia fisurada está en más o menos el 35% de la inercia bruta. ¿Sí? Que pues siempre es crítica la situación ahí mm, con ese cálculo de la inercia. ¿Listo, chicos? ¿Una preguntita hasta acá? Bueno, listo. Entonces, la norma dice, bueno, no podemos llegar a ese nivel de decir bájale al 35%, entonces calcule usted una inercia efectiva. ¿Con qué fórmula? Pues con la formulita, em, la formulita de la norma, ya lo voy a pegar acá, que es esta de acá. Entonces vamos a calcular esa fórmula. ¿Qué es MA?
Entonces, si ustedes van y revisan la norma, MA está definido como el momento mayor a, perdón, no. El momento máximo debido a cargas de servicio presente en el elemento en etapa para la que se calcula la deflexión. Mi momento A, pues dijimos que iba a ser WL al cuadrado sobre 8, pero pues esta vez tenemos que sumarle la carga viva, ¿no? Que es también una carga que va a estar ahí considerada. Entonces W serían, creo que era 10 de la muerta, más el peso propio que era, estamos hablando de 3,96, ¿sí? Más la carga viva que creo que eran 4,2 kilonewton. Todo esto multiplicado por 6 al cuadrado sobre 8. Fíjese que sumé muertas y vivas, pero no hice mayoración. Ojo con eso, no hay que hacer mayoración cuando estemos calculando deflexiones. Entonces esto nos da, dividido entre 8, 81,72 kilonewton por metro. Entonces mi inercia efectiva vendría siendo el momento crítico, lo habíamos calculado como 32,3. Sería 32,3 sobre el momento actuante 81,72 al cubo por la inercia bruta 0,00416 más 1 menos el mismo factor 32,3 sobre 81,72 al cubo por la inercia crítica 0,001468. Listo. Eso nos daría 72 al cubo por 0,0416 más 1 menos 32,3 sobre 81,72 al cubo por 0,001468. Me está dando 0,001634 metros a la 4. Esa es la inercia efectiva con la cual yo tengo que hacer los cálculos de las deflexiones. ¿Listo? Ahora, eso fue con la fórmula de la norma, la norma vigente, que es la NSR10. Miremos a ver qué tanto cambia con respecto a la norma de la CI 318 y 19. Entonces por aquí voy a probarme la expresión. Esta es la expresión que tenemos en el ACI 318. 19. Entonces dice, bueno, si su momento actuante es menor a 2/3 del momento de fisuración, tome la inercia bruta. Ya vimos que el momento actuante es mayor al momento de fisuración. Pues con este 2/3 obviamente es mucho más crítico. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación cuánto sería nuestra inercia efectiva, según el ACI 318 y 19. Entonces la inercia sería la inercia crítica 0,001468 sobre 1 menos 2/3 del momento crítico sobre el momento actuante, y todo esto al cuadrado multiplicado por 1 menos la inercia crítica sobre la inercia bruta, que era 0,0416. Listo. Miremos a ver qué tanto nos cambia. Menos, eso sería 2 por 32,3 sobre 3 por 81,72 del cubo
por 1 menos me dio 0.001485. Que siempre pues es bastante diferente a lo que tenemos ahorita con norma. ¿Listo? Pero pues recuerden que eso solo entra en vigencia cuando entre la NSR 20, que creo que esa norma ya viene con esto incluido. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Sí, profe, una pregunta. Dime. Usted, ahorita hicimos el cálculo de la inercia crítica y usted sacó como el porcentaje con respecto a la inercia bruta, Sí. que era como el 35%. Al calcularlo con la efectiva, ¿da mayor el porcentaje? ¿Eso tiene algo que ver? Sí, claro, porque es que la norma está considerando lo siguiente. Tenemos tres posibles inercias, la inercia bruta y la inercia crítica. Tomar la bruta es muy optimista, tomar la crítica es muy pesimista, entonces tome una intermedia. Entonces es normal que nos dé entre esos dos valores. Sí, no tiene que ser, o sea, este 35% yo lo calculé para mostrarles más o menos cuánto es la inercia fisurada de la inercia bruta. ¿M? Pero pues no estoy diciendo que la inercia efectiva tenga que ser ese valor, no. Es un valor entre esos dos, que depende del momento que esté actuando en tu sección. ¿Y eso tendría algún porcentaje? Digamos que no diga ya es demasiado o algo así. No, no, porque eso depende del nivel de refuerzo que tengas en la viga, ¿sí? Si tienes más refuerzo, vas a tener más concreto en compresión, entonces muy posiblemente tu inercia aumente, tu inercia crítica. Si tienes menos refuerzo, pues posiblemente eso sea lo contrario, que la inercia disminuya muchísimo más allá del 35%. Y Ah, todo listo, depende. profe. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda sobre el quiz del jueves. Dime. Tengo entendido que sería de cortante. El del jueves sí, pero no. Espérate, miramos porque yo creo que nos va a tocar aplazarlo. Mm, El jueves sería 12. Dejémoslo para la siguiente clase, ¿sí? Para que puedan ustedes más bien. Profe, aún no está habilitada la parte cortante en el Moodle. Pues para irlo adelantando. Déjame ver si ya lo activo de una vez. Diseño. No está cortante, les toca leerlo por aparte. Fricción y axial. Sí, no está cortante. Toca que vayan a los libritos y lean más o menos cómo funciona el cortante. En la norma colombiana se lo pueden encontrar. mm, lo de cortante. Ya les digo en qué parte de la norma está. Creo que de eso no alcancé a hacer videos el semestre pasado. Va a tocar este semestre sacar unos videitos. Dale un segundo. Mm, C11. 7, 8, 9, 10 y
C11, cortante y torsión. Entonces por aquí sale resistencia cortante y vamos a evaluar hasta esta parte donde dice en elementos acá, incluyendo el C11-2, ¿no? C11-1 y C11-2, resistencia cortante y resistencia cortante proporcionada por el concreto en elementos no preesforzados. Eso es lo que vamos a tener para el corte, para el quiz de cortante. ¿Listo? Los voy a copiar por acá. C11-1 y C11-2. Y lo dejamos para el próximo martes, para podernos dedicar toda esta semanita a calcular deflexiones. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, una duda, ¿el parcial hasta qué tema entra? Hasta deflexiones. Ok. Bueno, dime. Profe, o sea, una duda pues como intuitiva. Nosotros encontramos en este ejercicio que las deflexiones pues por norma, o sea, aplicando la norma estrictamente no se debían calcular. Pero pues yo vi, o sea, pues haciendo ya el desarrollo del ejercicio uno observa que las inercias cambian de manera, digamos, lo importante. De todas formas, si uno se fuera, no sé, estrictamente a la norma, uno sí puede confiar en que sí se va a comportar como en teoría a rajatabla dice la norma, porque es que, o sea, el cambio de inercia es altísimo. De por sí, la inercia que nos dio efectiva tiende más a la crítica que a la bruta. Entonces, no sé. Sí, pues eso ya es criterio suyo. A mí me gusta calcularlo, porque si usted tiene razón. Y espere que no le hemos metido los factores de amplificación por carga sostenida, ¿no? Entonces, no sé, yo la consideraría siempre. Me parece que es lo más conservador y usted se cura en salud para todo eso. La norma tiene muchos vacíos, demasiados. Y pues no sé, eso es un poco del criterio de cada uno de ustedes, como quieran pues ejercer su profesión. Ya, eso sí, aquí les damos los criterios que exige la norma. Ustedes, yo los calcularía siempre, digamos, las deflexiones, pero pues eso ya es criterio de cada uno. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, vamos a calcular cuál es la deflexión entonces de nuestra estructura real, si les parece. Mm, La deflexión va a estar conformada por dos condiciones sobre mi viga. Una, que va a ser la deflexión debida a la carga muerta, y uno, que va a ser la deflexión debida a la carga viva. Esta deflexión de carga muerta, al ser cargas que van a estar siempre permanentes en la estructura, son las que yo tengo que multiplicar por ese factor lambda d por deflexión muerta más deflexión viva. ¿Mm? La deflexión de esa viga simplemente apoyada es 5, cuando, pues de lo que usted... Regálenme un segundo, por favor.
Entonces vamos a calcular dos deflexiones diferentes, una por carga muerta y una, aquí es el lápiz, por carga viva. Entonces, por carga muerta, calcular la deflexión muerta sería 5 veces la carga muerta, que serían 10 más el peso propio, que era como 3.96. No me acuerdo. 10 más 3.96, correcto. 13.96 por la longitud de la viga a la 4 sobre 384. El módulo de elasticidad, pues ya lo conocemos, ¿cierto? Es 4.700 por la raíz de 21 multiplicado por la inercia. ¿Cuál inercia? Mi inercia efectiva. Entonces mi inercia efectiva me había dado 0.0016, creo. Metros a la 4. Y esa es la deflexión por carga muerta. Entonces sería 5 por 13.96 por 6 a la 4 sobre 384 por 4.700 por la raíz de 21 por 0.0016. Estamos hablando de 68 metros. Uy, eso está como muy alto, ¿no? Ah, ya me hizo falta un número. 3700, eso. Uy, joder madre. ¿Será que sí calculamos bien esa inercia? Profe, el módulo, la resistencia al concreto está en megapascales, ¿influye? Sí, sí, correcto. Muchas gracias. Esto de acá sale en megapascales, toca multiplicarlo por 1000 para que quede en kilopascales. Entonces eso sería... sí, eso es lo que estaba pasando. 0.00683 metros. Eso es por carga muerta. Por carga viva, pues sería lo mismo, pero pues con la carga viva. Creo que era 4.2 por 6 a la 4 sobre 384 por 4.700 raíz de 21 por 0.0016. Listo. Sería 5 por 4.2 por 6 a la 4 sobre 384 por 4.700 raíz de 21 por 1000 por 0.0016. Estamos hablando de 0.002056 metros. Listo. ¿Qué nos queda pendiente? Lambda sub t. Entonces ese factor lambda d, como habíamos visto aquí en la presentación, depende de las cargas, cuánto tiempo se las vamos a mantener y todo eso. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que va a tener una carga permanente, no sé, de 6 meses. ¿Sí? Por ejemplo, 6 meses. Entonces, para 6 meses me está pidiendo 1.2 este factor sí. Mi viga no tiene refuerzo superior, entonces ρ prima vale 0. Entonces mi factor lambda d va a ser igual al que salga de esta tabla, es decir, 1.2. Voy a decir mi deflexión total va a ser 1.2 por la deflexión de la carga muerta más la deflexión de la carga. Y esa va a ser la deflexión que va a tener su viga en el centro de la luz. 1.2 por 0.0683 más 0.002056.
Esto en milímetros, bueno, 0.01. ¿Qué es milímetros? Estamos hablando de 10.2 milímetros. Listo, vamos a ver qué tipo de deflexión es esa. En cuanto L sobre cuánto estamos manejando acá. Voy a venir por aquí. Si mi luz es de 6 metros, pues la relación la puedo calcular, creo que es delta sobre L. Sería 10.2 milímetros sobre 6.000 milímetros. Listo. Perdón, la relación debe ser al revés. Entonces vamos a invertirlo, ¿sí? Y eso me daría 588. O sea, mi deflexión está aproximadamente a los 588, perdón, al L sobre 588. Esa es la deflexión que estoy obteniendo. Según mi tabla de deflexiones límites, estaban en C95B. 95B. Pues estoy bastante bien. Fíjense que la más crítica es L sobre 480. Entonces, pues estamos bastante bien con estas deflexiones. Entonces, por ende, mi viga cumple los requisitos de deflexión de la norma. ¿Listo? Entonces, aquí ya terminaría mi verificación de esa viga. ¿Alguna preguntita? Yo vi eso. Profesor, ¿se me puede recordar el número de la tabla con la que chequeamos la deflexión? C95B. En la Vale, tabla. gracias. Voy a revisar por aquí una cosita. No es este, no. En un segundo voy a buscar una cosita que necesito que miremos. Y ya continúo. Estaba en el de Hansen. A ver, coloquémoslo por acá. ¿Qué sucede? Aquí estuvo sencillo porque pues nuestra viga tenía un solo vano. Si ya no sabemos la deflexión de una viga simplemente apoyada. ¿Qué sucede cuando tenemos un elemento que tiene un extremo continuo? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de elementos? Por ejemplo, tenemos una viga de este estilo. Uy. En este nodo se configura pues un extremo continuo al lado y lado, ¿no? Y en el otro, un extremo simplemente apoyado. ¿Con cuál inercia vamos nosotros a desarrollar el, el análisis de la inercia crítica? ¿Sí? Lo analizamos por acá, o por acá, o por acá, o por acá. ¿En dónde? Entonces, para ese tipo de casos, la norma establece que cuando el elemento tiene un extremo continuo, vamos a tomar unas inercias promedio. Vamos a tomar una inercia en el punto donde es continuo y una inercia más o menos en el centro de su luz.
Y para este primer caso, la inercia con la cual vamos a hacer el análisis de deflexión para este tramo, la vamos a calcular como 0.85 la inercia en el vano central, más 0.15 la inercia en el tramo continuo. ¿Sí? Entonces aquí él nos pone un ejemplito, digamos una viga T. La viga T va a estar reforzada diferente en ambos vanos, ¿cierto? En ambos pedazos del vano. El vano es desde el apoyo hasta el otro apoyo. Entonces, como vamos a tener distinto refuerzo, tendríamos que calcularlo de esta forma. El ACI permite que tomemos esta inercia en el centro de la luz, por ejemplo, ¿sí? Así como el momento máximo. El otro caso es cuando tenemos elementos doblemente empotrados. Si está doblemente empotrado, vamos a tener una inercia en cada uno de los apoyos y una inercia en el vano central. La inercia efectiva con la cual vamos a hacer la deflexión de ese tramo va a ser calculada como 0.7, la inercia central, más 0.15, las inercias de los extremos. ¿Listo? Eso es lo que pide el ACI. Entonces vamos a plantearnos un ejercicio un poquito más complejo que el anterior, que se estaba muy sencillo. Um, Sí. Listo, regálenme un segundo. Ok. Entonces vamos a calcular. Vamos a calcularnos un ejemplito muy interesante que encontré. Vamos a tener una viga T. Pues esta viga T. Y esa viga T va a tener pues unas dimensiones establecidas como 1.5 metros del ancho superior, 0.35 metros el ancho inferior, una altura total de 1 metro y un espesor de la torta de 15 centímetros. Listo. Vamos a usar unos concretos, un concreto de 28 megapascales, un acero de 420 megapascales. Listo. La viga va a ser una viga doblemente empotrada. Una viga doblemente empotrada. Listo. Entonces vamos a colocarle unas carguitas. A colocarle una carguita muerta de 6250. Bueno. Vamos a colocar de una vez las reacciones de los apoyos. Vamos a tener por aquí un momento A, un momento B, y por aquí vamos a tener una carga W aplicada. Listo. Entonces vamos a transcribir esa tablita. Aquí tenemos la carga
Aquí vamos a tener pues el valor de carga muerta, el valor de carga viva, el valor de muerta más viva. Listo. Entonces, en cuanto a cargas, vamos a calcular W, el momento en la izquierda y el momento a la derecha. Cuando estamos en cargas muertas, estamos hablando de 62.5 kilonewton, en kilonewton metro para la carga muerta. Y de carga viva vamos a colocarle, es que esta carga viva está un poquitico elevada. Bueno, 53. Colocémosle. ¿Bien? La carga muerta y la carga viva sobre la viga. Pues la suma de esas dos me va a dar la carga total de servicio, que estamos hablando de 88.5 kilonewton metro distribuido. Cada una de esas cargas actuando por separado pues tienen unos momentos de reacción A o B, ¿sí? Digamos, para el primero sería más o menos de 247 y 299. Y para la carga viva estamos hablando de 105 y 125. Esas son las reacciones. Ahora vamos a indicar los valores por acá en el centro de la luz, que también nos interesan. Me hace falta, sería por acá. El momento en sí. Suponiendo que hicimos el análisis, los momentos en el centro de la luz podríamos tomarlos como un poquito menor a los del apoyo. Listo. Coloquémoslos más o menos en 180 por carga muerta y 92 por carga viva. Ya, entonces ahí tengo mis momentos resultantes del análisis de cargas. Algo así. Y tengo el momento A, el momento B y el momento en C, que es la parte central. Entonces vamos a calcular la deflexión de esa viga, tanto inmediata como a largo plazo. La situación que tenemos en este momento es que no tenemos ningún diseño de refuerzo, ¿no? No hay ningún diseño de refuerzo para esta viga. Entonces el primer paso, la primera tareita sería diseñar la sección. ¿Listo? Pues para eso necesitamos saber los momentos mayorados. Entonces vamos a completar nuestra tabla de momentos. Ya tenemos carga muerta más viva. El momento sería, bueno, por acá debería tener yo 1.2 muerta más 1.6 viva, para saber cuál serían mis cargas de diseño, ¿no? Por resistencia última. Entonces, por resistencia última, mi carga sería 1.2 por 62.5 más 1.6 por 26. Estamos hablando de 116.6. Listo. Momento en el apoyo A. Por cargas de servicio sería la suma de estos dos, 352. En el apoyo B sería
424. Y en el apoyo C, en el punto C, estamos hablando de 272. Y la carga mayorada pues sería 1.2 por 247 más 1.6 por 105. 1.2 por 299 más 1.6 por 125. 1.2 más 1.6. 363. Listo, chicos. Entonces, para la próxima clase, van a traerme diseñada esa viga. Entonces, voy a dibujarla aquí, mi empotramiento, mi viga. Y pues es una viga T, ¿no? Entonces, por aquí está la vista lateral del nervio. Entonces, para los momentos de los extremos, voy a diseñar el refuerzo de acá, el refuerzo de acá, y para el momento del medio, el refuerzo de acá. ¿Listo? Este lo diseño para un momento de 464, este para un momento de 363 y este para un momento de 558. Esos van a ser mis momentos de diseño. Cosas interesantes que pueden estar encontrando. Y es el comportamiento pues del refuerzo, ¿no? Para el caso central podemos diseñar una viga T lo más de bonita. Una viga T con su refuerzo acá abajo. Ya sabemos diseñar una viga T. Para los casos laterales tenemos un inconveniente y es que la sección invierte los esfuerzos, quedan las tracciones arriba, las compresiones abajo. Entonces básicamente lo que yo voy a diseñar son dos vigas de esta forma. ¿Qué pasa? Pues arriba yo tengo las aletas, pero esas aletas como están en tracción no forman parte de la viga resistente a flexión. ¿Listo? Entonces para la próxima clase por favor me traen cuál es el área de refuerzo para cada uno de estos tramos. ¿Listo, chicos? Y a partir de ahí continuamos con el cálculo de las deflexiones de esa viga. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué luz tiene la viga? ¿Me lo podría recordar, ¿no? Por favor? Uy. Coloquémosle 8 metros, como está en el libro. 8 metros. Profe, una pregunta. Ujú. Digamos, por la configuración de la viga que tenemos ahí y de las cargas, ¿el momento en A no debería ser igual al momento en B? O no, no sé. Sí, debería ser igual, pero no me sirve para el ejercicio que sea igual. Ah, ok. Ah, listo. Vale. Vamos a suponer, no sé, que la carga viva no sé, no. Es que tienen que estar uniformemente repartidas. Sí deberían ser iguales, pero vamos a suponer que no. ¿Por qué no podrían dar iguales? Porque esta viga es parte de un pórtico. Ya. Entonces, estoy verificando esta viga. Muy posiblemente estas luces pueden ser diferentes, entonces pues los diagramas de momentos pueden variar. ¿Sí? Yo estoy extrayendo esta viga. Esa es la que yo voy a analizar. Entonces posiblemente por eso es que no me están dando igual los momentos en los extremos. Listo, profe. Bueno, listo chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves con ese diseño de refuerzo. Yo veré, bien juiciosos todos me traen su diseñito, lo comparamos y a partir de ahí continuamos. Ahí en el chat de WhatsApp yo les envié la lista de reproducción de análisis de estructuras 2, donde ya estamos viendo los temas del proyecto para los que quieran ir mirando. Link de asistencia hoy no tengo, entonces no se preocupen por eso. Y nos vemos la próxima clase. Y vayan revisando el proyecto. Con lo de análisis 2, de ahí ya tienen para ir comenzando a trabajar su proyecto.
¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, al fin el parcial va a ser para el 24. 24 de noviembre. Sí, podría ser, o si ustedes desean, podríamos dejarlo para un domingo, entre hoy y el 24. Estamos a 10, supongo que aquí no se podría. Sería el domingo 22 y lo dejaría de 7 de la mañana a 7 de la noche, como para que tengan tiempo de hacer un buen examen. Pues no sé qué opinan mis compañeros, pero yo creo que sí, profe, porque igual Yo estaría de acuerdo. son muchos temas y para hacerlo solo en 2 horas, complicado. Sí, entonces podríamos estar hablando de hacerlo o el domingo 22, que es en 2 semanas, o el domingo 29, como ustedes quieran. Y así pues no interrumpimos las clases y ustedes tienen ahí un buen tiempo para desarrollar su examen. El domingo 29 me parece mejor. Bueno, listo. Piénselo. Si alguno tiene algún problema para ese día, hablamos y cuadramos a ver la fecha. Pero entonces por el momento sería el domingo 29. Por acá. Ese sería el examen 1. Entra hasta el tema de deflexión. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Gracias.